Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle aquí en La Espuma de los Días. Ya es viernes, Rebe. Viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y bueno, pues aunque no descansamos, ¿no? No, y más con todo esto que estamos viviendo del proceso electoral, es imposible. A una semana prácticamente. A una semana, ya el próximo jueves entramos a veda, a reflexión y ya no se va a poder hacer promoción ni nada más que del voto. Así es. Eso sí lo seguiremos diciendo. Vote por quien vote, pero salga a votar. Por favor, eso es un deber ciudadano, es una obligación también y un derecho. Aunque en nuestro país no es obligatorio, pero sí hay que aprovechar ese derecho. Una obligación cívica. Moral. Pero hay algunos países en donde el voto es obligatorio. Sí, no, pero sí es obligatorio. Pero aquí tenemos ese derecho, hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, pero bueno, ¿nos tienes datos? Sí, hoy es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y este día lo promueven diversos grupos de mujeres que están a favor de la paz. Este día se estableció en 1982 en una reunión de diversas agrupaciones de mujeres que exigían la paz en todo el mundo. Y es que desde la Primera Guerra Mundial se vio el activismo de las mujeres en pro de la pacificación. Desde entonces surgieron diversos movimientos para promoverlo. Estas agrupaciones han realizado talleres, han realizado conferencias, todo tipo de actividades para dar a conocer su labor y apoyar otras iniciativas de paz. Recordemos que a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como arma para presionar al enemigo. ¿Qué es esto? Las violan, las utilizan como objetos sexuales. Entonces estos movimientos es lo que pretenden, frenar todo esto e ir más allá de que haya un mundo lleno de paz, porque tanto las mujeres como los niños, la mayoría son víctimas colaterales de las guerras. No podemos olvidar dos nombres de los últimos años del activismo de las mujeres, la guatemalteca Rigoberta Menchú y la pakistaní Malala Yousafzai, que estuvieron muy activas para los procesos de paz en sus países y la defensa de los derechos de las infancias y sobre todo de las mujeres. Muchas gracias, Rebe. Nos escuchamos un poquito más tarde. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, ya no le dije, pero usted lo sabe, que nos siga por todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Y hoy tengo un enlace para hablar acerca de un libro que a mí me llamó la atención porque es totalmente diferente a lo que he estado acostumbrada cuando se habla de teología. Y este se llama Teología Pop, de Lucas Magnin. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Neira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por abrirme tu programa y por querer hablar acerca de este librito, Teología Pop, que espero sea un gran aporte para la reflexión en general, pero en particular para aquellas personas de fe que buscan un diálogo con la cultura en la que viven. Sí, y es que justamente le pusimos al programa, ¿qué es la teología pop? Qué gran pregunta. Déjame introducirla de una manera sencilla. La primera definición que me gustaría plantear es que es una teología popular, ¿no? Pop es la versión chiquita de la palabra popular, y en ese sentido, esta no quiere ser una teología a la que lleguen solo unas pocas personas, quizás porque es muy complicada de entender, quizás porque está codificada o encriptada en un lenguaje difícil. Esta quiere ser una teología popular para el pueblo, ¿no? Porque en ese sentido creo que la teología necesita encontrar formas de llegar y la reflexión necesita encontrar formas de llegar al pueblo que la necesita. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es una teología de la cultura popular. La cultura pop, como se suele conocer, representa a una serie de fenómenos como películas, como series, como canciones, como artistas, como diseño digital, como grafitis, memes, todas esas cosas que han forjado la cultura
que ha movido en buena medida a Occidente durante el último siglo, ¿no? En poquitas palabras diría que cuando la cultura de las élites, ¿no? De las élites sociales, que quizás en un tiempo estaban guardadas en los museos, en los cenáculos, de pronto, con la llegada de la industrialización, con la multiplicación de los medios masivos de comunicación, empezó a abrirse paso a un público más amplio que no pertenecía ya a las grandes élites sociales, sino que estaba más bien ubicada en un grupo poblacional más amplio, demográficamente más amplio, surge esta expresión de la cual el cine quizás es como el primer chispazo, ¿no? El pantallazo de que estaba empezando otra cosa, y por eso hablamos de una nueva arte que se suma a las que estaban antes, ¿no? En ese momento surge instintivamente la cultura pop, entendida como una cultura popular, no porque sea de mala calidad, no porque sea decadente, no porque sea de segunda, todos esos son prejuicios muy elitistas, déjame decirte, sino porque justamente demográficamente es un tipo de producción cultural y artística que quiere estar disponible para un amplio segmento. En ese sentido, no va a ser tan estrecha o tan reducida a lo que podría llegar a entender una persona muy formada, que solamente van a poder entender muy poquitas personas, como puede llegar a ser actualmente el arte abstracto o el arte contemporáneo, sino que por lo general la cultura pop intenta explicarse de cierta forma para poder llegar a un público amplio. Entonces, un libro como este, Cultura Pop, está pensada como una especie de diálogo, como una especie de puente. La teología no quiere quedarse encerrada en un espacio para unas pocas personas, sino que justamente crea puentes de diálogos entre sí misma, su esperanza, sus preguntas, sus respuestas, y las preguntas, las respuestas, las necesidades que la misma cultura pop está explicando de tantas formas si uno sabe prestar atención. Sí, ¿y por qué hacerlo a través de estos textos, de estos ensayos y con diferentes autores? A ver, en un principio, sinceramente, había considerado escribir el libro personalmente, solamente yo. Es un tema que me encanta y que me ha acompañado durante muchísimo tiempo. Cuando tengo que enseñar o compartir algún sermón o dar alguna charla, generalmente utilizo elementos de la cultura pop para entender algunas otras cosas, ¿no? ¿Qué mejor forma de entender ciertos aspectos espirituales que, por ejemplo, las películas de Matrix, ¿no? Que han hecho a tanta gente pensar sobre tantas cosas? O, por ejemplo, cómo explicar acerca de la maldad profunda que existe en este mundo. ¿Qué mejor forma que utilizar la metáfora del anillo que encontramos en las películas y en las novelas del Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Entonces, es algo que siempre me ha gustado, este diálogo entre la teología, la reflexión, la filosofía y la cultura pop, pero en este libro quise correrme un poquito del lugar, ¿no? No ya tanto personalmente como escritor, como autor, sino como editor, ¿no? Mi rol en un libro como este, que para los que nos están viendo, esta es la tapa del libro, mi rol en este libro no es tanto el de un autor, sino más bien el de un editor. Eso significa poder pensar una idea, poder pensar el marco teórico, por así decirlo, poder convocar a personas específicas que puedan escribir sobre ciertos temas, y sobre todas esas cosas ir acompañando a cada uno de ellos para que el proyecto llegue a buen puerto, por así decirlo. Lo que yo he hecho en este caso ha sido escribir la introducción del libro, que es un ensayo intentando explicar un poco todas estas cosas de las que estamos hablando acá, y después darle pie para que 21 autores, que son jóvenes, que son creyentes, que hablan desde América Latina y desde España, que piensan en español, que tienen muchas preguntas y algunas intuiciones y respuestas, abrirle paso a que cada uno de estos 21 autores que ustedes están viendo puedan tener una palabra. Y en cada uno de sus ensayos lo que ellos hacen es tomar un problema actual que ellos detectan, tomar algún elemento de la cultura pop, como una película, como una serie, como una canción, y tomar además una reflexión teológica. Esos tres elementos, cultura pop, reflexión teológica y una problemática actual, están presentes en cada uno de los ensayos, y los diferentes autores van abordando así sus preocupaciones en diálogo constante con la cultura pop.
y me gustó mucho porque tiene investigación, es profunda, y te deja pensando en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en una de ellas que hablaba fuerte acerca de lo que puede pasar con los cristianos y las costumbres y en el drama del discipulado, ¿no? Y dice, el arte de ser testigos en tiempos de desencanto. Y usan un versículo donde hablan de que Jesús pide que echen las redes, ¿no? Y bueno, pues esto hacen la similitud con lo que estamos viviendo en un mundo digital, en un mundo amenazado, en un mundo desencantado. Ujú. Bueno, de hecho, hay uno de los ensayos, como mencionás, que juega con hace este juego con las palabras de Jesús. Jesús dice que llegó un día a sus discípulos que eran pescadores y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, dejen sus redes y síganme. O sea, dejen ese oficio que tenían como pescadores y seguir a Jesús como un maestro itinerante que era, ¿no? Uno de los ensayos hace un juego de palabras y dice, tomando sus redes, le siguieron, ¿no? Ujú. Porque hoy en día justamente vivimos en una época que las redes están por todos lados, vivimos en ese mundo, y este ensayo, Así es otro, tomando sus redes le siguieron. El así es, desafío de habitar cristianamente en el espacio digital. Los voy a separar porque son dos diferentes. Vámonos con este de las redes. Sí. bueno, o sea, me parece súper interesante esto que planteas acerca de cómo nos vemos en un gran desafío, porque las redes están, digamos, están por todos lados. Esto que estamos haciendo ahora mismo no estaría pasando si no tuviéramos entre nosotros redes de comunicación que permiten esto. El punto, más que una actitud de escape, una actitud de huida, o como se suele hablar, una fuga mundi, lo que nos toca a nosotros es aprender a vivir cristianamente esas cosas, ¿no? Y así como esas cosas, muchas otras, ¿no? Generalmente cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo resolver los problemas complejos en los que vivimos, nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos en nuestra tradición, nos encerramos en nuestro fariseísmo, en nuestras costumbres, nuestros lugares comunes, y eso le quita muchísima de la creatividad que tiene el evangelio cristiano para ofrecer a un mundo como este, porque es un mundo súper complejo. Eso estamos todos muy de acuerdo en que es un mundo complejo. Este libro cree que la mejor forma de lidiar con un mundo complejo es no tenerle miedo, más bien intentando dialogar. Dialogar no significa perder mi propia voz o que mi voz se confunda con otra o que yo desaparezca. Dialogar maduramente como adultos implica saber quién soy, saber lo que quiero decir, poder escuchar lo que el otro me plantea, su pregunta, sus intuiciones, sus necesidades, pero también su verdad, ¿no? Y desde ese lugar de respeto, poder entablar un diálogo que quizás va a ser la única llave que logre conmover los corazones y las mentes de una cultura como la nuestra. Hay un tipo de apologética, como se suele decir, que es muy combativa, ¿no? Entonces, lo que yo gano cuando destruyo al otro, ¿no? Destruyo a este ateo, a aquel agnóstico, o a una persona de otra religión. Yo no creo que esa sea la manera ni más cristiana ni más eficiente en el contexto actual de poder compartir la esperanza cristiana, que es una buena noticia para todas las personas. En ese sentido, este libro nos plantea una propuesta de diálogo con la cultura y particularmente con la cultura pop. Hay algo que yo creo que me identifiqué porque siempre estos personajes, tan extremos como lo es, Mafalda, ¿no? La historia de Mafalda, sus ideologías de libertad Ujú. tan de izquierda, a veces radical, contra Laura, ¿no? Y yo siempre me veía como con una parte de Laura y una parte de Mafalda. Y el Eclesiastés, ¿cómo está esto de amar, temer y partir? Bueno, ese es un ensayo súper, súper interesante que lo escribió un teólogo y pastor boliviano que se llama David Nacho. David hace un cruce que uno diría, ¿qué tiene que ver todo esto en el mismo lugar, no? ¿Qué tiene que ver el libro de Eclesiastés o Cogelet, como se lo conoce, con la experiencia de su pueblo, Aymara, porque él viene de ese pueblo, y todo eso con Mafalda, que es, como bien decías, ¿no? Tiene sus utopías de libertad, es fanática de los Beatles y vive en los años 60 intentando visualizar un mundo mejor.
Y hace una reflexión súper, súper interesante, David, acerca justamente de estos tres verbos, amar, temer y partir, mezclando Mafalda, su experiencia dentro de la cultura aymara y la reflexión sobre Eclesiastés. Y entre otras cosas, dice muchas cosas interesantes, pero entre otras cosas, él habla en este ensayo acerca de la empatía en el sufrimiento, ¿no? Como un lugar muy, muy potente para encontrarnos con el otro, ¿no? Con el otro que es diferente, con el otro que está parado en un lugar que no estamos nosotros. La forma en la cual lidiamos con el sufrimiento del otro, con los problemas del otro, con las preguntas del otro, va a ser una diferencia abismal acerca de cómo el otro siente mi presencia, ¿no? Hoy en día ya no vivimos en culturas tan monolíticas, si se quiere, como en otros tiempos. No sé, mi abuela, por ejemplo, vivió en un pueblo durante prácticamente toda su vida. En ese pueblo se relacionaba con las mismas personas y podía tranquilamente empezar y terminar su vida ahí, con esas personas, con ese grupo de gente que no excedía quizás las, no sé, 3.000 personas en total. Hoy en día estamos absolutamente atravesados por la información, constantemente estamos siendo bombardeados de información que incluye puntos de vista tan diferentes a los nuestros sobre tantas cosas. Entonces, poder, por ejemplo, generar una empatía en cuanto al otro puede ser algo muy potente para poder tender un puente, ¿no? Poder tender un puente de diálogo y un puente de buena noticia también. ¿Qué tiene que ver Tarantino? ¿Qué tiene que ver Tarantino? Te estás refiriendo a uno de los ensayos del libro que escribió el pastor y escritor español, que es Alex San Pedro, quizás algunos de ustedes lo conozcan. Alex escribió un ensayo también interesantísimo sobre Quentin Tarantino y su filmografía, concretamente, y él conecta la forma en la cual Tarantino habla del deber ser con el deber ser de los creyentes. Dice Alex que los creyentes tenemos una especie de deber ser que nos lleva por lugares que a veces se parecen mucho a los de Tarantino, por más que de lo que pudiéramos pensar. Alex analiza diferentes películas y se da cuenta de que todos los personajes de Tarantino siempre tienen que hacer algo, que el propósito de su vida, de su existencia, es lograr alguna cosa, ¿no? Y él hace una reflexión muy interesante acerca de cómo, de alguna manera, el cristianismo nos propone una vuelta de tuerca en cuanto a esto. Porque en el cristianismo nosotros tenemos al autor de la historia, podríamos decir, ¿no? Que se mete en la historia. Sucede algo que Philip Yancey, que es un periodista y teólogo que me gusta mucho, él dice que es un poco como si de pronto Shakespeare apareciera dentro de Hamlet, ¿no? Uh-huh. Algo así es lo que propone el cristianismo. El cristianismo nos propone que el creador de todas las cosas, el gran novelista de la humanidad, de pronto entró a nuestra historia. Y cuando entró a nuestra historia se hizo como uno de nosotros, ¿no? Entonces, qué locura que el autor de todas las cosas, el creador de todas las cosas, se haya convertido en parte de nuestra trama y de nuestra narrativa. Y Alex propone, entre otras cosas, que vamos a encontrar justamente nuestro propósito, nuestra identidad, así como los personajes de Tarantino buscan constantemente realizar su propósito, nosotros también vamos a encontrarlo cuando conectemos justamente con esa trama sagrada, por así decirlo, ¿no? Cuando la historia de ese novelista, Dios, que se hizo uno de sus personajes, se convierta también en nuestra historia, cuando de pronto nuestra historia personal se funda con la historia sagrada. Y la verdad es que me llamó la atención porque sí es diferente a lo que he estado acostumbrada a leer acerca de, pues, de la teología, ¿verdad? Que aquí hablamos con muchas personas, teólogos y gente laica también, hablando sobre la fe. Y me llamó la atención una parte en donde meten, pues, al cristianismo como antihéroes, ¿no? El cristiano como santo, como sufriente, como pecador, nos dice Ana Ávila en este ensayo. Uh-huh. Ana Ávila quizás también sea alguien que algunos de ustedes conozcan. Ana es escritora,
es youtuber, es editora de Coalición por el Evangelio, y ella escribe un ensayo súper interesante sobre Taylor Swift, y concretamente sobre su canción Anti-Hero, digamos que en español sería antihéroe. Y Taylor Swift básicamente plantea en esa canción que el problema es ella, ¿no? Y de ahí salió como un trending en TikTok hace un tiempo, donde las personas se filmaban bailando diciendo, yo soy el problema, I'm the problem, it's me, ¿no? Como esa aceptación de lo que los cristianos llamaríamos el problema del pecado, la caída, ¿no? La humanidad está rota de alguna manera, ¿no? Está fracturada y necesitamos reconectar con quiénes somos de verdad, cuál es nuestra verdadera identidad para poder sanar, ¿no? Entonces, Ana hace una reflexión súper interesante acerca de, básicamente este es un ensayo súper antropológico. Habla acerca de qué es el ser humano, ¿no? A veces tenemos una visión donde el ser humano es puro pecado, ¿no? Pura maldad, puras cosas que tenemos que rechazar, ¿no? Pareciera un poco lo que está comunicando Taylor Swift en esta canción, ¿no? Que yo soy el problema, ¿no? Yo soy el antihéroe definitivo. Otras visiones de la humanidad son visiones muy optimistas, muy utópicas, donde la humanidad es intrínsecamente buena de por sí, ¿no? Y hay otras visiones de la humanidad que quizás plantean una visión donde, por ejemplo, la humanidad siempre está determinada por las circunstancias que le tocan, ¿no? Entonces yo no soy por quien decido ser o por mi identidad, sino que soy simplemente el fruto de las circunstancias en las que nací y crecí, ¿no? Entonces, Ana retoma estos conceptos y habla acerca de esto que mencionabas. El ser humano es un ser humano amado, ¿no? Amado por Dios, es imagen de Dios el ser humano, y en ese sentido hay algo de intrínsecamente maravilloso, gloriosamente creado en el ser humano, pero también decimos los cristianos, es un ser humano caído, es un ser humano roto, que necesita reconciliarse con Dios, consigo mismo, con el prójimo, con la creación, ¿no? Entonces también es un ser humano pecador, es un ser humano amado a imagen de Dios, y es un ser humano en proceso de sanidad, ¿no? Nuestras circunstancias también nos marcan, nosotros no somos ajenos a las circunstancias que nos han tocado vivir. Entonces me parece que Ana en este ensayo hace una reflexión súper interesante a nivel antropológico, ¿no? La pregunta acerca de quiénes somos nosotros y qué es realmente ser humano. Creo yo que el cristianismo tiene mucho para aportar a eso, pero necesitamos tener una visión amplia acerca de qué significa ser humano. Porque si simplemente el ser humano se parece a quién soy yo, no estoy describiendo a mi prójimo. Necesitamos tener una visión antropológica lo suficientemente amplia que pueda hablar a las personas ahí donde están, a los que se parecen a mí, pero también a los que no se parecen a mí. Cierto. Y cuando vemos, por ejemplo, este tema de las películas, ¿no? Hablas del Señor de los Anillos, hablamos, por ejemplo, de El Rey León, ¿no? Que hacemos y vemos como la metáfora. Sin embargo, el enfoque que le dan aquí a esto del Rey León, de que si el Rey León tiene razón, nos hace reflexionar de una manera diferente, Miguel Ángel Pulido. Miguel Ángel Pulido es un pastor colombiano y que habla acerca del Rey León y dice, puedo reconocer en esta película, generalmente vista como una película infantil, una profunda reflexión ambiental, dice Miguel, ¿no? Y quizás puedo leer un fragmentito como para más o menos nuestros espectadores sepan de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Dice así, cuando Mufasa todavía estaba vivo, Simba le hizo una pregunta sobre qué significa ser rey y cómo puede mantenerse el equilibrio en todo el reino. Con voz grave y solemne, Mufasa le responde que para que haya un equilibrio tiene que haber límites. El círculo de la vida contiene una cadena alimenticia que consta tanto de depredadores como de presas, pero todos están en determinados momentos en alguno de esos roles. Los límites son esenciales para que haya armonía, solo se debe tomar lo necesario, lo justo, lo correcto. Simba aprende entonces que no debe arrebatar todo lo que está a su alcance solo por ser el animal más poderoso. Y a partir de esta reflexión, Miguel eleva la vista y habla acerca de lo que los cristianos llamaríamos la doctrina de la creación. Es decir, Dios creó todas las cosas, Dios creó el mundo, el universo, y lo hizo bueno, ¿no? El Génesis repite una y otra vez que Dios creó las cosas buenas. Al final de cada día de la creación, Dios lo mira como un artista y dice, esto que acabo de hacer está buenísimo, y el ser humano es puesto en el huerto y en el mundo
como una especie de mayordomo de la creación, ¿no? Pero un buen mayordomo no es un mayordomo que quiera consumir todo, ¿no? Entonces, hace Miguel esa comparación entre el problema que quizás tenemos actualmente con cuestiones de contaminación ambiental, problemas que tenemos con el uso y abuso de los recursos naturales, y todo eso lo conecta con el mandato del Génesis de poder ser buenos mayordomos de todo lo creado y no abusar de la creación que ha sido creada magníficamente por Dios, pero al mismo tiempo conectándola esto con los ciertos aprendizajes o ciertas intuiciones que él detecta en una película como El Rey León. Y bueno, pues todos los ensayos nos darían para quedarnos platicando horas y de cada uno otras horas, es más un podcast para cada título del ensayo, pero antes de despedirnos, quiero pues que me digas qué hace un monstruo como Shrek aquí. Bueno, el ensayo de Shrek fue escrito por una filósofa y profesora de música argentina que se llama Paula Muñoz. Y ella analiza la película de Shrek y dice, qué interesante cómo al principio de la historia, Shrek es alguien que está muy cómodo en los estereotipos, ¿no? En la casa de Shrek, en el pantano, hay un cartel que dice, acá vive un ogro, no se acerquen, ¿no? Entonces, él ve a los demás absolutamente desde el estereotipo, pero al mismo tiempo los demás lo ven a él desde el estereotipo, ¿no? La relación entre Shrek y el resto de los habitantes del reino es una relación basada en los estereotipos, ¿no? ¿Cuál es el punto? En el momento en el que aparece Fiona en su vida, en el momento en el que aparece el amor, las cosas se complican, ¿no? El amor nos complica la vida a todos. Y Shrek un poco plantea, este ensayo de Paula plantea cómo en las películas de Shrek el amor lo saca del lugar seguro, de la conformidad, de los estereotipos, de los clichés, lo saca de a Shrek a hacer un camino del héroe por sí mismo, ¿no? Naturalmente, Shrek no sería el héroe esperado, es un ogro, tiene muy mal humor, ve a los demás siempre desde su amargura, pero el amor lo saca de ese lugar, ¿no? Entonces, qué potente pensar desde esa perspectiva la esperanza cristiana, que es una esperanza en un Dios que es amor, ¿no? Cuando la Biblia tiene que ponerle una definición, la más sencillita de todas, acerca de quién es Dios y cómo es Dios, la definición es Dios es amor, dice Juan. Entonces, el amor a nosotros también nos va a sacar de los estereotipos, nos va a sacar de los prejuicios. Por más que nosotros querramos ver a nuestro prójimo como alguien que está lejos, que no tiene nada que ver conmigo, Jesús nos invita a que nuestro prójimo esté próximo, ¿no? Ese es el gran aprendizaje de la historia del buen samaritano. Le hicieron la pregunta a Jesús acerca de quién es mi prójimo. Y yo me puedo lavar las manos cuando me hago esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Quizás es alguien que está lejos. Bueno, yo no puedo hacer nada por eso. Pero Jesús hace un retruco de la pregunta, cambia la pregunta y dice, más que preguntarme quién es mi prójimo, deberías estarte preguntando de quién me puedo hacer prójimo yo, ¿no? Yo me encuentro a alguien en el camino que está necesitando ayuda, el buen samaritano se hace prójimo de ese. No está viendo, ¿acaso este que está en la ruta es mi prójimo o no es mi prójimo? Sino voluntariamente yo decido hacerme prójimo de este que tengo acá a mi lado. Entonces, este ensayo de Paula nos hace pensar acerca de cómo el amor y el amor cristiano nos saca de los lugares cómodos, de los estereotipos que podemos llegar a tener y nos envía como buenos samaritanos a encontrarnos a los próximos que tengamos cerca y hacer también la cara del amor de Dios en esos contextos. Pues muchas gracias, Lucas Magnin, escritor, teólogo, porque ya no le vamos a seguir porque queremos que busque usted teología pop para que, ya sabe, en las plataformas digitales, en su librería, está muy interesante esta visión y sobre todo a los chavos les va a hacer mucho clip y a los no tan chavos como yo también nos va a hacer mucho clip. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Neira. Muchas gracias por este espacio. Te mando un gran abrazo. Gracias, igual para ti. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante, nunca hubiera pensado esa analogía que hace con Tarantino, las películas, ¿no? El de Shrek que bien le preguntaste. Shrek. No, nunca me lo hubiera captado por ahí. Y hay otros más, bien interesantes, pero también interesantes son los datos que nos traes. Pues hoy recomendaciones porque la alerta de calor sigue y quizás nosotros nos cuidamos y demás, pero ¿qué pasa con las mascotas? Sí. A veces
la gente no entiende que no debe dejar a sus mascotas en los autos y menos con estas temperaturas. Entonces, lo que nos están recomendando los especialistas es no tener a las mascotas al sol intenso, no tenerlos en habitaciones que no estén ventiladas, no sacarlos a caminar cuando está el asfalto tan caliente porque puede afectar las almohadillas de las patitas. Y lo que nos dicen que si las mascotas empiezan a presentar confusión, jadeo rápido, ojos rojos, vómito, ansiedad, que el ritmo cardíaco se le acelere y se tumbe en algún lugar y no quiera levantarse, ojo, porque puede estar presentando un golpe de calor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Inmediatamente trasladarlo a un lugar fresco, no usar agua fría para bajarle la temperatura, refrescarlo poco a poco de la cabeza y el abdomen y darle de beber poco a poco el agua y en la medida de las posibilidades llevarlo inmediatamente al veterinario. Fíjate que ayer llegué a casa y afuera de la casa vi como si fuera una tapadera, como de este tamaño, así. Y ya entré y yo le dije a mi esposo, oye, ¿qué hace ahí tirado ese? Y me dijo, es un espejo de agua. Y yo, ¿cómo? Es una tapadera, ¿no? Y me dijo, no, es que para ver si bajan los pajaritos o algo, a tomar agua, porque sí hemos visto, ya ves el caso de los monos allá en Tabasco. Y cosas muy críticas, y además cuídese también usted. Hay una forma muy, de hacer electrolitos con agua mineral y un poquito de limón y sal. ¿No? Si es posible, sal de mar o del Himalaya, pues estaría mejor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir también con algunos libros que nos llegaron, unas novedades. Pues todavía no son recomendaciones hasta que los lea. Por lo pronto son novedades. Perfecto. Y bueno, pero yo creo que podrían pasar a ser unas buenas recomendaciones del Grupo Planeta. El primero, y yo creo que va a ser muy bueno, se llama Kakebo, el arte japonés de ahorrar dinero, de la autora Fumiko Shiba, de la editorial Bouquet. Este libro explica el método japonés Kakebo, el cual fue inventado en la posguerra para ayudar a los ciudadanos a gestionar inteligentemente el dinero, y poco a poco se ha ido popularizando alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno en países como Italia. El secreto de su simpleza y efectividad se trata de pensar conscientemente en cada uno de nuestros gastos y establecer estrategias de ahorro a lo largo y a largo plazo. Así es que seguramente debe ser un buen libro. Ya ves que los japoneses tienen mucha cultura del orden, ¿no? Y sí, además muy disciplinados, muy... Sí, todo. Las primarias, las escuelas, los niños limpian, hacen, barren, y no es como un castigo. No, así te castigaban y vete a limpiar. Así es. Además tienen también el de que les enseñan a cocinar desde pequeñitos. Sí, también. Muy interesante su bien cultura. Interesante. Y antes de irnos, también tenemos otra novedad que es La ciencia de la sombra, los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine a la luz de la ciencia forense. Algunas de las preguntas que se plantean son: ¿cómo funciona una prueba de ADN? ¿Puede un insecto señalar al culpable de un asesinato? ¿Y cómo se sabe a qué hora se produjo el asesinato? Seguramente podrían ser buenas recomendaciones porque son muy interesantes. Suena bien, pero habrá que leerlo. Habrá que leerlo. Muchas gracias, Rebe. Nos escuchamos la próxima semana. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca.